Hola, saludo para todos y bienvenidos nuevamente a este espacio en donde tratamos de transmitir mensajes motivacionales y de crecimiento personal. Nuevamente mi palabra de agradecimiento a tantas personas que han decidido apoyar mi trabajo. Ha gustado el trabajo, no tengo por qué decir que no, he visto mucho apoyo en las redes y esto por supuesto nos motiva a seguir adelante. Como les decía en mis primeros videos, el feedback, la retroalimentación que hay entre el participante y su interlocutor es importante, porque de alguna forma logramos mejorar tanto en contenido como en técnicas de grabación, edición, etc. Una de las inquietudes que manifiesta la gente, me paran en la calle y me preguntan que cómo hago para lograr acumular tanto material de motivación y crecimiento personal. Bueno, mire, en primer lugar, yo fui formado por Limbra, que es una empresa norteamericana que se encarga de formar vendedores de seguro de vida. Y esto requiere de mucha motivación y mucha preparación psicológica para el vendedor, y yo formé parte de ese grupo de vendedores que fuimos formados por Limbra. Esta es la base de todo lo que hago. Posteriormente, y en virtud de que a mí me gustaba mucho esta actividad, pues comencé a desarrollarla. Y en algunos de mis trabajos, pues la puse en práctica, obteniendo resultados interesantes, muy positivos. ¿Cómo hacemos la investigación? Bueno, en principio, mucha participación en las redes, mucha lectura, y tomamos mucho en cuenta testimonios de personas que en un momento de su vida se pusieron a analizar cómo fue su vida, se pusieron a analizar cómo querían ellos que fuera su vida y al final cómo fue su vida. Ellos entendieron que habían vivido como una especie de disfraz o interpretando a un personaje que realmente era solo un personaje, no eran ellos realmente. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene su fundamento en esto. Yo les estoy hablando de personas como por ejemplo Sigmund Freud, Leonard Crystal, Jim Carrey, Robin Williams, Whitney Houston, Amy Winehouse, que son personajes que vivieron su vida encerrados en un papel y no exploraron realmente quiénes eran cada uno de ellos. Algunos de estos terminaron recurriendo al suicidio porque no lograron asimilar que tomaron el éxito disfrazados o interpretando a un personaje que realmente no eran ellos. Y así pudieron observar la diferencia entre lo que representa el yo y lo que representa el ego. El yo viene a ser el sentido corporal, emocional del sí mismo. Es un conocimiento tácito del sí mismo y de la realidad. El ego, que es
algo que forma parte de nosotros también y que está en contra del yo permanentemente, cree tener toda la razón y la única verdad. Y es poco tolerante en aceptar cualquier realidad que no sea la de él. Entonces, ya entrando en materia, hoy vamos a hablar de cómo evoluciona la motivación humana y cómo lo vamos a hacer. Fíjense, no sabemos cuánto hay de cierto en aquello de que la vida comienza a los 50, a los 40, a los 30, etc. No lo sabemos. Pero lo que sí tenemos como cierto es que no existe una edad específica para el triunfo, para lograr el éxito. Para muchas personas, la vida sencillamente podría comenzar en el mismo momento en el que finalice este video, o en el momento en el que decidan reflexionar acerca de este tema del que vamos a hablar hoy. Debemos ser realmente reflexivos y sincerarnos con nosotros mismos, pues sería engañarnos a nosotros mismos si no establecemos en qué nos hemos mentido, qué personaje hemos tratado de interpretar, el cual no es realmente mi persona o mí mismo, sino sencillamente alguien a quien tomé como personaje en la vida y decidí interpretarlo. Esto tiene mucho que ver con aquello de la aceptación de las personas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el que yo debo ser de esta forma para lograr aceptación de la gente. Y esto sencillamente es una interpretación del personaje. Entonces, nosotros no debemos posponer en lo absoluto ese proceso en el cual nosotros debemos preguntarnos: ¿quién soy yo realmente? Es sincerarnos con nosotros mismos, porque cuando lo hagamos, nosotros vamos a encontrar que somos personas con mucho talento, con muchas virtudes y por supuesto que también con carencias. Pero lo importante a destacar en este punto es descubrir nuestros propios talentos, no los talentos de un personaje al que estamos interpretando. Cuando nosotros no cubrimos este proceso de identificación, de autoanálisis, de autoevaluación, sencillamente estamos yendo como kamikazes hacia la autodestrucción, sin pensar en qué será de nosotros cuando tengamos una edad realmente avanzada. La vida de un ser humano comienza al nacer, comienza con el nacimiento de un ser humano. La vida de una persona comienza cuando esta persona se descubre y no siente pena de mostrarle al mundo y a sí mismo quién realmente es, con sus talentos y sus virtudes o sus carencias, pero quién realmente es. De eso se trata. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá vienen varias recomendaciones al respecto. Generalmente estamos tan ocupados
atendiendo las inquietudes de otras personas, que no nos dedicamos el tiempo que realmente necesitamos para estar con nosotros. Y al no ser así, pues la tendencia es a que realmente no nos conocemos. El ser humano tiene que estar consigo mismo en algún momento, cerrar los ojos y pensar y reflexionar. Pero las respuestas tienen que venir de él mismo, no de aspectos externos ni de otras personas. La respuesta a tus inquietudes, a tus necesidades, a tus inclinaciones, todas esas respuestas están dentro de ti mismo. Así lo establecieron los dioses cuando crearon al hombre. Busca dentro de ti, siéntate contigo mismo, conversa contigo mismo y vas a obtener muchas respuestas. Y tienes que sincerarte y tienes que aceptar las cosas que a ti te gustan y tienes que desechar las que no, para que entonces de esa forma tú entiendas que eres una persona con muchos talentos y con muchas virtudes, aun cuando con carencias, como es lógico, pero nosotros realmente entendiendo nuestras carencias vamos a resaltar nuestros talentos y virtudes. Precisamente de eso se trata la automotivación. Fíjense ustedes, nosotros realizamos esta actividad pues porque hemos venido cultivándola durante mucho tiempo. Habíamos tenido la inclinación de poner en práctica este sistema de videos para llegar a un público, pero no habíamos dado el paso que hacía falta para comenzar. Para comenzar siempre hay que dar el primer paso. Muchas veces perdemos toda una vida tratando de comenzar algo y resulta que nunca tomamos la decisión de dar el primer paso. Esto es importante, dar el primer paso, arrancar el proyecto, comenzar a ejecutar y por supuesto que aun cuando la teoría siempre va a ser muy importante, la investigación, la lectura, etc., la práctica es lo que realmente deja ver si lo que tú estás haciendo es importante, si llega a la gente, si les gusta tu mensaje. Y entonces acá es donde viene la famosa retroalimentación, las opiniones de la gente, qué sientes tú al verte, etc. Entonces, para ir entrando en un tema que es de suma importancia en este proceso, nosotros vamos a hablar de lo que es el hambre física, que no es otra cosa que la manifestación de una necesidad fisiológica en los seres humanos, y el hambre espiritual, que viene siendo el deseo de hacer o tener lo que otra persona hace o tiene. Esto sin equilibrio puede llamarse o denominarse envidia. Pero este sentimiento de hambre espiritual, manejado con mucha equidad, con el sentido de admiración, de valoración y de autoestima suficiente, se convierten en una herramienta valiosísima para el desarrollo de la autoestima y para la superación de nosotros como seres humanos. Yo siempre he dicho que una de las palabras más importantes en la vida de los seres humanos es el equilibrio. Es un concepto importantísimo en la continuidad, en la cotidianidad de nuestras vidas. Manejarlo es una virtud porque nos conduce a ver nuestro desempeño con objetividad, con realismo, y eso es importante porque
cuando nos conducimos en la vida con equilibrio, sencillamente estamos comenzando a quitarnos o a despojarnos de la máscara y del disfraz de ese personaje que hemos debido interpretar para tener mayor aceptación por parte de la gente. Pues tener equilibrio significa comenzar a reencontrarnos con nosotros mismos. Fíjense que hemos hablado de algunos aspectos y ya vamos dándole forma a la idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces, conceptualicemos. Equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en este cuerpo se compensan destruyéndose mutuamente. ¿Qué significa destruir? Significa contrarrestar, negar, desactivar o abolir. Reducir a pedazos o a cenizas algo material. En psicología, destruir es una forma de hacer catarsis o de reducir el estrés. Bien, de esta manera nos perfilamos hacia el final del tema. Fíjense ustedes, otro de los aspectos a tomar en cuenta para ir hacia esa reflexión de la que vamos a hablar un poco más adelante, se trata de un aspecto, un concepto que maneja la filosofía japonesa. Y oí hacer mención de él a una persona que admiro mucho, que es un excelente motivador y un excelente orador, y yo particularmente lo sigo y lo tengo como referencia, admirando su trabajo, no con ningún tipo de envidias, por el contrario, lo admiro, lo tomo como ejemplo para tratar de ir mejorando mi proceso de evolución. Este es el señor Yokoi Kenji Díaz. Es un colombiano japonés. Me parece que es un orador excelente, es un motivador excelente, y el concepto del cual él habla es el Ikigai, que no es otra cosa que el propósito de vida, la razón de ser. Fíjense, los seres humanos necesitamos hurgar, buscar, investigar dentro de nosotros mismos y descubrir cuál es nuestra razón de ser para ejercerlo con equilibrio y mostrarnos al mundo y a nosotros mismos sin caretas, sin representación de personajes, para entonces entender y comprender dónde comienza nuestro camino hacia el éxito. Pero esto es algo, o estas son respuestas que van a provenir de el yo con yo, el encuentro mío conmigo mismo, el análisis de mis inquietudes. Cada uno de ustedes busquen su razón de ser, busquen qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, para lograr ese equilibrio anhelado como persona. Y es aquí donde realmente comienza la vida. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sencillamente estando ustedes consigo mismos. Yo no puedo responderle a ninguno de ustedes, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello, no, eso es algo que debe ser una decisión propia de cada quien, producto de su análisis, de su introspección, de su
conversación consigo mismo, de estar contigo mismo todos los días y preguntarte dónde estoy y hacia dónde quiero ir. En este caso, se trata de preguntarte quién soy, quién quiero ser y cómo lo voy a lograr. Esas respuestas a esas 3 preguntas las vas a conseguir reflexionando contigo mismo, no permitiendo que el ego domine al yo, teniendo equilibrio al observar referencialmente como quién quiero ser, a dónde quiero llegar, cómo me quiero desarrollar. Y por supuesto, eso te va a llevar a conseguir un propósito de vida. Esa es la forma como debemos hacerlo. Bueno, como se dice en venezolano, en criollo, por hoy hasta aquí nos trajo el río. Nuevamente mi agradecimiento a las personas que me han apoyado con su like, con compartir mis videos, con suscribirse al canal. Realmente eso nos ayuda y nos motiva a seguir adelante. Y sobre todo, ese feedback que es tan importante, den su opinión. Leo, corrige esto, Leo, corrige aquello. Yo no soy ningún ogro. Yo soy una persona que acepto abiertamente las críticas porque logré entender que son opiniones que lo llevan a uno a mejorar profesionalmente. Aquí los dejo, me despido de ustedes, muchísimas gracias nuevamente y hasta el próximo video.